Buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a ver un tema más sobre eh, este periodo de la historia argentina que es tan importante, que se desarrolla entre el proceso de la revolución, es decir, de momentos previos, luego mayo de 1810, hasta el periodo de la década del 80, de 1880, donde se completa la formación del Estado Nacional. Este es un tema central para cualquier persona que vive en la Argentina, porque estamos hablando de la conformación del Estado argentino, cuyas características centrales seguimos viviendo hasta el día de hoy. Es decir, que muchos de los elementos y situaciones que hoy suceden en la Argentina tienen que ver también con la continuidad de este proceso histórico que es el que estamos viendo en esta materia de segundo año. En ese proceso hemos visto los antecedentes y la propia Revolución de Mayo, el periodo de la década revolucionaria entre 1810 y 1820, y después seleccionamos un periodo importante, destacado, digamos, del proceso de las autonomías provinciales, tomando a una de las provincias centrales en la construcción de este Estado Nacional, que es la provincia de Buenos Aires. Particularmente la provincia de Buenos Aires, como hemos visto, ya desde la Revolución de Mayo, el peso, la importancia desde el punto de vista económico y por lo tanto político y social de los productores de ganado para primero la extracción de cuero, luego el tasajo, un tipo de carne muy desecada, digamos, que se utilizaba fundamentalmente para la alimentación de esclavos en Brasil y el sur de los Estados Unidos, y también el cebo, que era un elemento muy importante para la iluminación, por ejemplo. No había en ese momento obviamente tendidos eléctricos ni a gas, por lo tanto la iluminación con velas era como un elemento fundamental, por lo tanto el cebo también era un negocio grande. Aquellos que tenían las tierras donde poder tener animales, ganado vacuno, obviamente estaban en las mejores condiciones como para ser dentro de las producciones, ya desde la colonia, dentro de las producciones los que más ventajas sacarían. Y dentro de estos sectores claramente estaban aquellos que habitaban el litoral argentino, puesto que los cueros que extraían en un primer momento y los otros elementos que sacan al ganado vacuno va a ser, entre comillas, exportados. En un primer momento va a ser la principal riqueza del Virreinato del Río de la Plata, y luego con la independencia va a ser el bien, el producto de producción argentina, aunque todavía no existiera Argentina, pero digamos Argentina para entenderlo, que va a ser exportado a diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, ese sector social que va a ser la base de la revolución, el que va a tener más interés en que la Argentina tenga independencia en términos políticos que le permita a ellos gobernar, va a ser el que va a empujar con más fuerza. Lo vimos con su participación decisiva en la Revolución de Mayo a través de los regimientos, fundamentalmente el regimiento de patricios, cuyo jefe era Cornelio Saavedra, un ganadero justamente de los más importantes de la provincia de Buenos Aires. Y así sucesivamente. Cuando vemos la historia de todo este periodo, y la historia posterior también, pero en todo este periodo, no hay que perder de vista a los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, porque efectivamente quien gobierne la provincia de Buenos Aires va a ser en función de los intereses de este sector económico-social. Bien, dentro de los gobiernos, en este largo periodo entre 1820, donde cae el gobierno central y comienzan las autonomías provinciales y las guerras civiles, hasta 1862, va a haber varios gobiernos que son importantes en el periodo.
de los cuales elegimos dos por una cuestión de tiempo. Los gobiernos en que participa Bernardino Rivadavia y los gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Bueno, lo de Rivadavia ya lo vimos en su momento, un hombre de extracción claramente liberal, con una continuidad en el pensamiento de algunos de los brillantes hombres de Mayo, como Belgrano o Moreno, con un intento de hacer una sociedad laica, va a tener un fuerte enfrentamiento con la Iglesia, va a tener la idea de que el progreso era algo que se podía alcanzar a partir también de la acción del Estado. Por eso se va a preocupar mucho por la educación, se va a preocupar mucho por la constitución de un Estado que no esté bajo la presión de la Iglesia, por la modernización de las Fuerzas Armadas, de la estructura judicial. Va a terminar con algunos de los elementos que todavía quedaban rezagados de la época de la colonia, como por ejemplo la estructura de los cabildos. Va a intentar constituir un poder judicial, es decir, bueno, vimos con Rivadavia como hay todo un intento de modernización. Ahora, siempre en base al apoyo y al desarrollo de los intereses de este sector ganadero de la provincia de Buenos Aires. Después hay un periodo cuyo perfil, digamos, político cambia mucho, que es el de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Habitualmente se los muestra como muy enfrentados, digamos, a lo que sería Rivadavia con Rosas. En realidad es cierto, en lo político tenían perfiles muy diferentes. En Rosas vamos a encontrar una persona muy conservadora, muy vinculado a los intereses más tradicionales, muy vinculado a las tradiciones heredadas de España, muy vinculado a el enfrentamiento a las ideas liberales. Va a ser uno de los líderes más importantes de lo que se entendió en ese momento como el movimiento federal. Sin embargo, y quiero que presten atención a esto, cuando él gobierna la provincia de Buenos Aires, siguen siendo los intereses de los grandes ganaderos, de los cuales él era quizá el más grande, el que va a determinar las políticas que se van a seguir llevando adelante, y va a entrar en contradicción con las propias ideas federales, porque cuando Rosas gobierna la provincia de Buenos Aires, se transforma en el principal obstáculo para lograr un gobierno federal entre todas las provincias unidas del Río de la Plata. Bien, vamos a ver un poquito ese periodo, en todo caso con Rosas, que va a hacer otros aportes en el proceso de construcción de este Estado Nacional. Uno de los principales es que va a tener un liderazgo a nivel nacional que va a empezar a darle forma a una idea de la posibilidad de unificar en un solo liderazgo al conjunto de las provincias. Por otro lado, mantiene muy fuertemente la intención del desarrollo de la ganadería, va a promover, digamos, este proceso, lo va a consolidar, con lo cual va a consolidar el sector económico-social más fuerte del territorio que posteriormente va a ser la Argentina. Y también con algunas medidas que le van a permitir llevarlo adelante. Por ejemplo, un hábil desarrollo de las relaciones con los pueblos originarios, con los cuales, si bien va a llevar adelante las primeras campañas, digamos, que se van a hacer al desierto, en el sentido de tratar de quitar estos territorios a los pueblos originarios y transformarlos en lugares de producción ganadera, con esa perspectiva. También va a lograr acuerdos que van a pacificar la frontera y permitir aumentar la producción. De la misma manera, van a hacer intentos, va a haber intentos de consolidar esto que decíamos, la unidad nacional, pero bajo un liderazgo muy fuerte como fue el de Juan Manuel de Rosas. Bien, les dejo una guía de preguntas y a su vez le voy a mandar las fotografías del manual para que puedan contestar. Bueno, por hoy me despido hasta la semana que viene.